El gobierno de Donald Trump mantiene conversaciones con Irán para detener el programa nuclear del país islamista. Desesperado por la falta de avance de las conversaciones, el presidente de los Estados Unidos ha amenazado a Irán, diciendo que si no se llega a un acuerdo en un plazo breve, va a bombardear el país con un bombardeo que no ha visto nadie jamás, una amenaza terrible considerando los bombardeos que se han visto de Hiroshima y Nagasaki. Además de que esto no va con la imagen de pacifista que sin ninguna base, considerando sus acciones en su primer mandato, se le ha atribuido a Donald Trump. Es importante recordar que el gobierno de Obama consiguió precisamente un acuerdo con Irán sobre este asunto, acuerdo que Trump abandonó unilateralmente en su primer mandato y que no se ha podido reconstruir. Mientras tanto, Irán continúa con el desarrollo de sus armas nucleares. Mientras las acciones de la empresa Tesla han perdido más de un tercio de su valor en 2025, las ventas de la marca siguen cayendo tanto en Estados Unidos como en Europa e incluso en China, la más rentable de sus plazas de venta. Al parecer, incluso a la gente que puede pagar los más de 44,000 euros que cuesta el Tesla más barato, le resulta inaceptable lo que ha ocurrido con el presidente de la compañía, sus saludos nazis y sus amenazas. Y amenazas son lo que lanzó en una entrevista con Fox News, afirmando que el gobierno de los Estados Unidos, en su totalidad, iría con toda su fuerza no solo contra quienes cometen actos vandálicos, desde pintar esvásticas en las concesionarias de Tesla hasta quemar autos cuyos dueños, por supuesto, no tienen ninguna culpa, sino contra quienes hablan mal de la empresa y mueven lo que Elon Musk llamó propaganda que impulsa a los vándalos. Una criminalización de la libre expresión que parece extraña, viniendo de alguien que se llama a sí mismo un absolutista de la libre expresión. Haciéndose eco de estas afirmaciones, la fiscal general de Donald Trump, Pam Bondi, dijo a la prensa que su departamento iría con todos sus recursos contra quienes ataquen a la marca, que tiene ahora protección especial que no se le da a ninguna otra marca de automóviles. La fiscal tejió una conspiración diciendo que los ataques a la marca no son incidentes aislados, sino que sugirió hay una organización terrorista misteriosa que paga los ataques y enseña a hacer cócteles Molotov, que ella considera armas de destrucción masiva. Habrá que esperar a ver su reacción cuando se entere de todo lo que se puede aprender en Internet. Se espera que el secretario de Salud y Servicios Sociales, Robert F. Kennedy Jr., despida a la totalidad del personal de la Oficina de Enfermedades Infecciosas y Políticas sobre VIH-Sida como parte de los 20,000 despidos que la Secretaría se propone. Entre sus responsabilidades, esta oficina lleva el Programa Nacional de Vacunas, cuya misión es desarrollar, probar y distribuir nuevas vacunas, así como promover su uso. Lleva también el programa contra el VIH que puso en marcha Donald Trump en su primer mandato. También se espera que se disuelva la Oficina de Salud Minoritaria, que se ocupaba de la salud de los grupos étnicos o lingüísticos minoritarios cuya situación de desventaja hace que su salud sea peor que la de los grupos mayoritarios. La página web de la oficina ya ha desaparecido.